Muy bienvenidos todos al capítulo número 10 de Bungalow. Hoy se cumple un gran hito para mí personalmente, ya que llegamos a estos 10 primeros capítulos que han sido grabados con mucho cariño y ya están al aire. Y el día de hoy, qué mejor manera de celebrarlo que con un personajazo, con un gran profesional del área de la psicología, sobre todo deportiva, Rodrigo Caguas. Rodrigo, por favor, muy bienvenido a Bungalow. Muchas gracias, pero por sobre todo muy contento de la invitación, así que el agradecido fuertemente soy yo. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente para mí es un honor, un orgullo tenerte aquí. No es, bueno, la verdad es que mi vida personal ha estado muy ligada al deporte, muy ligada sobre todo al fútbol, que es un deporte del cual ha estado muy ligado también a tu carrera. Y bueno, vamos a tocar todos estos temas. Vamos a hablar de la neurociencia, que es una rama de la cual hoy día tú te basas mucho y que también ya llevas casi más de 25 años, ¿cierto? Enseñando y ayudando a no solo a atletas, sino atletas de alto rendimiento y profesionales. Así que bueno, para partir y comenzar este capítulo, me gustaría preguntarte quién es Rodrigo Caguas. Bueno, es una muy buena pregunta, a veces no difícil de poder o difícil de poder responder, pero básicamente, ¿qué es lo que te puedo decir? Mi característica y creo que el elemento central que siento que he tenido es un poco ser una persona muy autodeterminada, o sea, en esto siempre yo he tratado en todas las actividades que hago, metida como docente, como divulgador, como deportista, como sea, es siempre trabajar mucho el tema de la autodeterminación, esto de trabajar en torno a cosas que realmente a mí me apasionen, más allá que podemos conversar en algún momento que la pasión hasta cierto momento es muy buena, pero también anestesia a veces el estrés, el cansancio. Bueno, entonces creo que en eso mi ruta realmente es lograr hacer muchas cosas que me han gustado. Creo que si tuviera que volver a escoger un poco mi ruta de trabajo, de lo que hago en la vida, no dudaría en volver a escoger esto. Así que la autodeterminación ha sido como el eje central. Maravilloso, estoy claro que así sigue siendo, ¿cierto? En tu Ujú. carrera, porque seguimos ¿cómo se llama? En esta misma carrera y no solo también enseñándolo, sino también aplicándola, que vamos a pasar más adelante a conversar de tu experiencia ya en estas media maratón y maratones de las cuales hoy día es casi parte de tu vida. Entonces, bueno, antes de también entrar en esa materia, me gustaría preguntarte cómo nace y cómo comienza este viaje tuyo personalmente dentro de la psicología y no sé si después o al mismo tiempo dentro de la psicología deportiva. Bueno, tal vez yo fui como una especie de bicho raro en la carrera, porque yo entré a estudiar psicología pensando en dedicarme al deporte. De hecho, era bien cómico porque estas típicas preguntas que hacen los profesores en primer año de qué les gustaría hacer y muchos tenían duda que si atender deportistas, o sea, perdón, atender pacientes, o trabajar en organizaciones, o no sé, la parte más social. Yo era el primero que levantaba la mano y decía deporte, era como extraño, ¿no? Era una Sí. época donde había muy pocos psicólogos deportivos, entonces la verdad es que era como extraño pensar que alguien pudiera dedicarse a esta área. Y básicamente porque yo observaba, el por qué me quise dedicar a esto, porque yo observaba que muchos deportistas no lograban reflejar lo que entrenaban después en competiciones. Y esto nos pasaba no solo aquí en Chile, sino que obviamente pasa en muchos países, pero particularmente en Chile se hablaba mucho de la personalidad, que al chileno le faltaba esto, que no se trabajaba bien algunos aspectos, que si yo manejo la frustración, la ansiedad, etcétera. Entonces dije, bueno, aquí hay algo que es interesante y que seguramente debe venir con mucha fuerza en el futuro, y creo que no me equivoqué. ¿Y cómo te planteas eso sin teniendo, o sea, sin tener ninguna base al respecto, básicamente partiendo de cero y decir, ok, este punto es algo que nadie ha tocado, me gustaría a Mm. mí tocarlo? Bueno, es un poco ligado a lo que te conversaba, o sea, cuando uno es autodeterminado en muchas cosas que hace, como que por ahí no se preocupa mucho si es que, bueno, esto lo ha hecho alguien o no, sino que uno dice, bueno, esto en realidad es algo que se puede hacer y Claro. por qué no hacerlo. Y en eso siempre he sido muy preocupado de hacer las cosas muy bien. O sea, yo tengo dos magísteres, tengo cursos en coaching, cursos de neurociencia. Yo soy además muy autodidacta en el aprendizaje. Entonces, evidentemente en todo lo que yo fui implicándome, me metí con la idea siempre de aprender y ser... Y por eso me gusta mucho la invitación a este tipo de programas porque permite también generar esto de la divulgación que para mí es muy importante, de educar a la gente con respecto a ciertas cosas, por ejemplo, con temas de coaching, de neurociencia y psicología. Claro, de hecho vamos a comenzar este capítulo con un poco una introducción, ¿cierto?, a la neurociencia, que es un término de repente que suena un poco complicado, ¿cierto?, para personas que no están muy ligadas al tema, pero explícanos en simple más o menos qué es la neurociencia. Bueno, lo explico de una manera bien didáctica. Aquí se juntaron un neurólogo, un físico, un biólogo, un psicólogo y dijeron, a ver, ¿qué estudiamos? Y dijeron, oye, ¿estudiamos el cerebro? Perfecto, estudiamos el cerebro. Entonces empezaron a estudiar el cerebro y crearon esta área que se llama neurociencia, que es en el fondo un área donde confluyeron distintas
ramas, por así decirlo, científicas, y que en el fondo hoy día nos permiten comprender no solo biológicamente el cerebro, sino que funcionalmente. Y ahí está la neurociencia cognitiva, que es como una ramita pequeña dentro de todo esto que permite entender cómo funciona el cerebro. Básicamente es así. Esto es una confluencia de varias áreas que en el fondo se dedican a estudiar particularmente el cerebro y el sistema nervioso en general. ¿Y cómo lo entiendo que parte de tu enseñanza y tu aprendizaje, ¿cierto? En base de cómo entender el cerebro, cómo este se adapta al de un deportista y qué diferencias tiene versus el de una persona normal que no dedica ni esfuerza o no lleva su mente y cuerpo al límite? Buena pregunta esa, porque en verdad lo que hoy día se ha podido determinar es que no solo el ejercicio físico, pero en este caso lo vamos a hablar desde el deporte, moldea mucho el cerebro. O sea, nosotros partimos de la premisa que en general, en términos bien generales, el cerebro tiene un funcionamiento que es común para todos. Pero evidentemente, dependiendo de la actividad que tú hagas, y en este caso el deporte, va generando cambios a nivel cerebral. Entonces, evidentemente hoy día sabemos que el cerebro del deportista, que tiene muchas características de la persona que no hace deporte, que no practica deporte, va también moldeándose de acuerdo también al deporte. Es bien interesante lo que ha pasado. O sea, de hecho, uno de los grandes hallazgos de la neurociencia, entre muchos de los que podemos ahí comentar, el primero es que el cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. O sea, algo que no hasta hace muchos años se pensaba, ¿no? Entonces, y esto es gracias también a todas las actividades que uno va haciendo en el día, incluyendo el caso de los deportistas. Y ahí, ¿cuál es la relación? Porque entiendo que en todas las actividades físicas uno está intrínsecamente conectado al cerebro. En el caso de un atleta de élite que somete su cuerpo al límite, ¿qué exigencias representa después al cerebro y cuál es el contrapeso que ejerce en el mismo? Mira, lo primero que tenemos que pensar y decirle a toda la gente es que el cerebro tiene una sola función en nuestra vida, que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro no le interesa nada más que nosotros lleguemos vivos cada noche. Es decir, si tú hoy día tuviste una reunión entretenida o almorzaste algo rico o conversaste con alguien entretenido, eso al cerebro no le interesa que tú finalmente llegues vivo cada noche. Y esto, para explicarlo de manera sencilla, tiene que ver con el Homo sapiens. Hace 500 millones de años atrás, porque piensa tú que este Homo sapiens se levantaba y tenía que hacer dos cosas: ir a buscar alimentos si no se moría, y escaparse del leopardo que también necesitaba buscar alimentos y tenía que en el fondo sobrevivir. Entonces el cerebro fue de alguna forma desarrollándose con estas características de ayudar a esta persona a sobrevivir y se mantiene hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy día no sobrevivimos yendo a buscar alimentos, o sea, hoy día sobrevivimos trabajando para poder generar recursos y poder comprar cosas, etcétera, pero es sobrevivencia al fin. Entonces esto trasladado al deporte se observa de la siguiente manera: el cerebro en el fondo puede ser en algún momento el principal autoboicoteador de un deportista. Un maratonista que va en el kilómetro 38, el cerebro le va diciendo: vamos, te queda poco, excelente, muy bien. Le va diciendo: para, camina, voy cansado, voy agotado. Y esto es porque el cerebro hace una lectura de que lo que está haciendo podría atentar contra la sobrevivencia. Entonces lo que vamos haciendo nosotros con el deportista es ayudar a resetear, a hackear un poco este cerebro para que en el fondo no empiece a boicotearlo y no vea esto como una alarma en su idea de sobrevivir. Y que ese punto importante, que es uno de los miles de ejemplos que existe, en este caso los deportistas de élite, que efectivamente se someten Yo siempre pienso en el tenis, por ejemplo, de los jugadores que juegan 4 o 5 horas, un partido ultramente intenso de una habilidad no solo física, que efectivamente implica, también mental a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo va conectándose esa toma de decisiones y cómo va conviviendo con, me imagino, el cuerpo a la hora de someterlo a una actividad física extrema? ¿Cómo nos genera un colapso mental para que el atleta, en este caso, o el deportista de élite, diga, no puedo más, en este caso? Bueno, hay dos cosas interesantes que comentar al respecto. Lo primero es que hoy día sabemos casi en un 100% con certeza de que nosotros tomamos decisiones esencialmente emocionales. O sea, el 90% de las decisiones que nosotros tomamos, desde saber qué almorzamos hasta tomar decisiones, por ejemplo, de qué actividades vamos a hacer, son esencialmente emocionales. Lo que pasa es que después justificamos la decisión y por eso nos da la sensación que son decisiones racionales cuando en realidad son emocionales. Entonces aquí viene un punto muy importante, porque en la medida en que le ayudemos al deportista a tomar buenas decisiones, tiene que ver también con que ellos aprendan a leer sus emociones y a gestionarlas bien cuando están cansados, agotados, frustrados, con rabia, con molestia. Si ellos aprenden a gestionar bien eso, van a poder de alguna forma tomar buenas decisiones. Eso por un lado. Y lo otro es que, en el fondo,
El cerebro es un órgano que, como nos ayuda a sobrevivir, es tremendamente ecológico, en el sentido de que trata de gastar la menor cantidad de energía posible. Y para eso el cerebro trata de que nosotros automaticemos todo lo que podamos. Y en el deporte, esto que puede sonar como algo medio negativo, en realidad es tremendamente útil, porque cuando un deportista automatiza movimientos, ya gasta menos energía, se estresa menos y por lo tanto la decisión es más fácil teniendo gestos técnicos automatizados. O sea, un tenista en el fondo no tiene que pensar cada vez como cuántos botes tiene que dar a la pelota, cómo tiene que lanzarla, cómo tiene que golpearla. Eso lo hace automático. Sin embargo, él ya puede tomar bien la decisión de saber qué servicio va a hacer en ese momento, pero no tiene que estar pensando en el movimiento. Entonces eso es bastante bueno para la toma de decisiones también. Y ahí el deportista, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, la práctica y el talento se diferencian a la hora de trabajar en la mente. O sea, puede efectivamente un deportista venir seteado con este talento desde nacimiento y decir automáticamente que, ok, yo sé pegarle bien a la pelota Mm. o tomar una buena decisión a la hora que me venga quizá el contrincante. Mira, es bien interesante porque siempre existió esta cosa como dicotómica de talento versus esfuerzo, ¿no? Claro. Evidentemente. Y hay una psicóloga norteamericana, Carol Dweck, que investigó hace muchos años esto. Me empezó a notar que todos los seres humanos, esto fuera del deporte, pero aplicable muy bien al deporte, teníamos dos tipos de mentalidad. Una mentalidad que se llama mentalidad fija, que es aquel que siente que trae ciertas condiciones, Ujú. y el de mentalidad de crecimiento que siente que tiene que trabajar mucho para poder desarrollar ciertos logros. Caso en el tenis nosotros, Chino Ríos, mentalidad fija. Nicolás Massú, mentalidad de crecimiento. Ambos tuvieron mucho éxito, pero uno con una mentalidad un poco más fija. La pregunta es, cuando uno siente que en realidad tiene mucho talento, en verdad da poco margen a seguir creciendo. Y a veces los talentosos, por esta mentalidad de sentir que en el fondo traen condiciones y que no hay que trabajarlas mucho, tienen una carrera corta, como a lo mejor la tuvo Marcelo Ríos, y por ahí sienten que no hay mucho más que trabajar o que desarrollar. Ves un Nico Mazú que a lo mejor le dijeron, mira, tú no eres tan talentoso, tienes que trabajar mucho para lograr, y lo trabajó. Entonces nosotros desde el deporte tratamos de evitar que los deportistas se centren en la idea del talento. Porque, por ejemplo, cuando un talentoso o considerado talentoso no le va bien, es muy frustrante, es mucho más frustrante que para el otro, porque el talentoso dice, esto no lo tengo y no lo voy a tener. En cambio, el de mentalidad de crecimiento dice, mira, esto no me resultó hoy día, tendré que trabajar más para tenerlo la próxima vez. Entonces ahí está un poco esta dicotomía que en general también nosotros ayudamos a trabajar bastante y por lo menos en mi percepción, yo intento por lo menos que los entrenadores no le hablen de talento a los deportistas. Siempre trabajo, rigurosidad, eh, pero talento es tratar de evitar un poco esos términos, digamos, ¿no? Podríamos decir que el talento pone en una situación cómoda, no solo al deportista, sino también a su mente y su forma de ver, en este caso, los desafíos, campeonatos, entrenamientos mismos. ¿Ese nivel de comodidad existe en el cerebro? O sea, Absolutamente. O sea, parte de que este cerebro te ayuda a sobrevivir. Si tú, por ejemplo, hoy día, con todas las actividades que hiciste, llegaste vivo esta noche, ¿qué es lo que te va a decir el cerebro en la noche? Repite, hagamos lo mismo. ¿Para qué cambiar? Si esto nos sirvió para llegar, para sobrevivir, para llegar vivo, ¿para qué cambiamos? Entonces tenemos un cerebro que efectivamente, como tú dices, es un cerebro que se estaciona en la zona de confort y por eso el coaching es una herramienta tremendamente potente porque lo que hace es ayudar un poco a salir de eso. Y es un cerebro que no le gusta cambiar. Rechaza en general todos los cambios. Por eso es que a las personas en general nos cuesta mucho incorporar cosas nuevas, sobre todo cuando son cosas inmediatas, porque el cerebro tiende a rechazarlas hasta que no lo convenzamos de que esas situaciones podrían ayudar de mejor manera a la sobrevivencia. ¿y cuánto tarda más o menos, por ejemplo, y siguiendo la misma línea del deporte, en acostumbrar al cuerpo a entender que no tiene que limitar al cuerpo, sino potenciarlo? Bueno, eso depende mucho lo que queramos cambiar, la conducta. Hay conductas muy complejas que a veces demoran más tiempo y otras conductas sencillas que demoran menos. Y también depende mucho de las características de cada uno. Evidentemente, si yo tengo experiencias muy negativas con temas de cambio, obviamente me va a costar mucho más convencerme de que el cambio puede ser algo útil. Si en cambio he salido de la zona de confort rápidamente y he tenido buenos resultados, voy a ser una persona que en general, por convicción, voy a estar saliendo permanentemente de la zona de confort. Entonces depende mucho, depende del deporte. Hay deportes que, por ejemplo, técnicamente son más complejos, otros que a lo mejor los cambios son más sencillos. Entonces, y también depende cómo es conducido ese proceso. El entrenador en ese sentido es muy importante también para ayudarte en ese camino. Y es súper interesante porque se me vienen preguntas y preguntas, pero para mantener un poquito el orden, ahí en qué punto de inflexión hay o cuál es el umbral que se supera a la hora
de no sentir frustración y empezar a sentir satisfacción, ¿cierto? Por de repente un éxito. O sea, ok, pierdo y de repente gano. ¿Cuál Ujú. es el cambio que hace el cerebro a nivel emocional, como tú bien dijiste, Claro. en uno mismo? ¿Cómo procesa eso? Bueno, ahí hay un tema que también es interesante abordarlo, y es que ahí hay un apoyo muy importante de todo lo que son los neurotransmisores. Y el cerebro es un órgano muy hedonista. Siempre se va a movilizar por el placer y la satisfacción. Va a tratar de evitar todo lo que sea dolor. Y esto claramente no es muy bueno en el deporte. Porque si pensamos que un deportista de alto rendimiento permanentemente tiene que, como tú bien decías, llevar su cuerpo y su cabeza al límite, es un cerebro que en el fondo dice esto no nos va a generar placer, entonces no. El cerebro, todo lo que genera dopamina, va a intentar que tú lo repitas. El cerebro es un órgano dopamínico, absolutamente. Ojo, dopamina entendido como este neurotransmisor que nos genera placer y satisfacción, no necesariamente felicidad. Ese es otro neurotransmisor y ese será otro tema que podemos tocar, pero en el fondo, todo lo que sea comer chocolate, el ejercicio posterior, no durante, porque eso también Claro. genera todo dolor, el sexo, las drogas, todo eso son situaciones dopamínicas, y por eso en el fondo tenemos personas que son adictos al alcohol, a las drogas, bueno, y también al ejercicio, al sexo también, porque son actividades que en el fondo es fácil que el cerebro las enganche porque son actividades que generan, que son hedonistas en el fondo. Claro. Y quizás también son más alcanzables y más de un placer más inmediato. Que Exactamente. ahí creo que se marca efectivamente la diferencia, ¿cierto? En cómo cambia o va cambiando y evolucionando la mentalidad, en este caso, un deportista. Entonces, perdona, para terminar la idea, ahí Ujú. está muy bien. Porque entonces cuando el deporte, yo tengo dolor, pero finalmente obtengo placer al terminar el deporte, por bueno, el efecto también de la endorfina y todo lo demás, y además yo he obtenido logros, corrí más rápido, corrí una distancia mayor, o nadé más rápido, lo que sea, y obtengo eso me ayuda a sostener eso más tiempo. Y ahí está un poco también lo que se conversaba en un tiempo, este tema de la vigorexia, que es a la adicción al ejercicio físico, que en el fondo en estricto rigor no es una adicción al ejercicio propiamente tal, sino que es adicción en el fondo a todos los neurotransmisores que se secretan a partir del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de casos? Porque efectivamente no todos van generando placer o satisfacción. ¿Cómo se entrena al cerebro para que no necesariamente sienta este mismo placer o sienta esta satisfacción de un triunfo mega Mm. exitoso, una medalla olímpica o un campeonato muy, muy grande? ¿Cómo podemos entrenar a la cabeza para sentir dicha satisfacción de una manera un poquito más constante, cosa que se vaya acostumbrando un poquito más fácil? Claro, ahí viene un fenómeno que se llama el winner effect o el efecto ganador, ¿no? Que cuando nosotros en el fondo eh, obtenemos un buen resultado, no necesariamente tener un primer lugar o clasificar, sino que tú sientes que hiciste una buena competencia, el cerebro nos premia con un shot de dopamina. Si después nosotros decimos, bueno, al entrenar logré esto, si entreno un poco más voy a lograr un poco más. Y eso es lo que me impulsa a correr un poco más, a correr más fuerte, a pedalear más rápido, en fin, lo que sea el deporte que... Y ese es el efecto que nos genera, y por eso es que el éxito llama al éxito en el fondo, en el deporte. Porque lo que pasa técnicamente es que yo me voy haciendo adicto un poco a esta sensación de placer producto de lo que voy generando. Entonces, lo que empieza a pasar aquí y donde nosotros trabajamos, intervenimos, es en el camino lo pasamos mal, pero sabiendo que después, posterior, yo voy a obtener esta recompensa. Entonces, yo entiendo es como que cuando uno, no sé, de repente, no sé, se me ocurre, uno viaja a Europa, ¿no es cierto? Un viaje largo, y uno dice, pucha, voy en un avión, no me gusta dormir en los aviones, voy a pasarlo mal, todo, pero tú sabes que a lo mejor vas a llegar a un lugar que es un lugar que a ti te gustaría conocer, etcétera. Entonces, un poco con el deporte pasa esto. Uno sabe que el trayecto hacia eso va a ser duro, va a ser complicado, pero aquí viene también otro tema muy importante. El cerebro nosotros lo convencemos de que en el fondo podemos generar cambios, a pesar de que nos signifique dolor, cuando los planificamos. O sea, el cerebro, el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre, pero cuando yo le estoy diciendo, mira, esto es lo que vamos a hacer, esta es nuestra meta, estos son nuestros objetivos, esto es nuestro plan de acción, el cerebro como que nos va ayudando. Entonces, en el deporte ayuda mucho la planificación para sopesar un poco toda esta parte dolorosa que tiene que ver con llegar a un resultado. Y ahí, ¿qué pasa ok, si yo me planifico y digo, ¿hay una planificación realista o optimista para que el cerebro, por ejemplo, porque uno no va a salir primer lugar en todo, ¿cierto? Mm. O no va a lograr de repente, no solo en el deporte, sino también quizá en el trabajo, no va a lograr un ascenso en el primer año o un Mm. ascenso cada año. ¿Cómo podemos convencer al cerebro que no haber llegado también de repente no es un punto medio, no es un no
Correcto. Bueno, hay varias cosas. La primera es que es importante establecer siempre que existen objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. Entonces yo puedo perfectamente en un proceso proponerme objetivos de rendimiento y objetivos de resultado. Por ejemplo, en una carrera yo puedo decir, mira, quiero lograr en mi categoría estar dentro de los 10 más. Eso sería un objetivo de resultado. Pero a lo mejor yo puedo bajar mis tiempos y eso es un objetivo de rendimiento. En el Claro. fondo, cuando tú combinas ambas cosas, te permite evaluar no solo o cuantificar el resultado final, sino que también el proceso. Y ahí es muy importante que en este establecimiento de objetivos de resultado o metas de rendimiento, lo que sea, estén acompañados ojalá de alguien que también maneje criterios técnicos para decir, mira, esto en realidad me parece que a lo mejor no está para que tú lo puedas cumplir, a lo mejor esto tiene que ser una... O sea, que nos ayude a establecer el realismo de esos objetivos, esas metas. ¿Y dónde entra la felicidad en todo esto que me la nombraste? Sí, bueno, fíjate que lo que se ha investigado en los últimos años es que para el cerebro felicidad y satisfacción van en caminos totalmente opuestos. O sea, tiene Mira, mecanismos totalmente distintos. Y es más, hoy día lo que se ha podido investigar es que, y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, las neuronas encargadas, en el fondo, de que nosotros obtengamos placer, funcionan de tal manera que incluso inhiben las neuronas que nos podrían ayudar a ser felices. O sea, lo que estamos queriendo decir es que en general, cuando tenemos mucho placer alrededor nuestro, podría afectarnos incluso la posibilidad de ser felices. Y la felicidad tiene que ver con un neurotransmisor que se llama serotonina, que funciona en un nivel distinto. Para ser felices, nosotros no necesitamos tener mucho. Para la satisfacción, sí. Por ejemplo, si tú te comes hoy día 3 chocolates y dices, oh, estaban exquisitos, ya mañana para poder tener el mismo placer necesitas comerte 4 cuadraditos, ¿no? Para mañana tener mejor y para poder satisfacer a tu cuerpo, en el fondo de esta necesidad, vas a comerte 5, 6 y así pasa con todas las cosas que nos generan eh, placer. Es adictivo. La felicidad no es adictiva. Yo puedo ser feliz hoy día eh, estando en este podcast contigo y no necesito estar todos los días con podcast para sentir la misma felicidad. ¿Se entiende? Entonces ocupa criterios y mecanismos distintos. ese punto creo que es crucial hoy día y se ve en todas partes. Por ejemplo, se da que los atletas de élite, en este caso los más famosos, logran efectivamente esta fama y se exponen, ¿cierto?, a una vida de lujo, una vida de grandes... Una vida placentera en el fondo. Exacto. Placentera, pero a través del material, ¿cierto? Del Correcto. materialismo. Entonces, de repente uno de afuera que lo ve, se cuestiona el, pero ¿cómo no va a estar feliz si... Clásica que se le dice a los jugadores, pero ¿cómo si es que tienen una casa, un auto, esto? Pero efectivamente Mm. ven, ahí hay una contradicción tremenda y es lo que uno, bueno, que me imagino que a ti te tocó ver en reiteradas ocasiones trabajando con atletas que logran este éxito, ¿cierto? Ujú. ¿Qué ves dentro de ese tipo de personas o de ese tipo de deportistas? O sea, efectivamente lo que un poco queremos decir acá es que efectivamente para el cerebro ser feliz no es lo mismo que estar con cierto placer, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí tratamos de ayudar que ellos complementen esta actividad que les genera placer con la felicidad. Por ejemplo, si yo corro una maratón, ¿no es cierto? Y yo sé que en la meta me está esperando mi familia, obviamente esa actividad que me genera placer, además me puede generar felicidad. O sea, es decir, lo que intentamos es que los deportistas logren conectar algo que solo genera placer con algo que les genere felicidad. Y ahí es donde tratamos de hacer esta unión, que para algunos puede ser el tener la familia, para otros ayudar a sus padres. En el fútbol ocurre mucho, por ejemplo, que ellos se sienten felices, los jugadores, porque han podido sacar a sus papás un poco de una situación bien compleja, o sea, movilidad social, etcétera. Bueno, nosotros tratamos un poco de que ellos logren conectar un poco actividades que son placenteras con actividades que generan... Y es más, hay una, simplemente para cerrar bien la idea, lo que empieza a pasar también con el tema de la dopamina y la adicción un poco al placer es que lo que empieza a suceder, y esto pasa no solo en el deporte, también fuera del deporte, es que tú te empiezas a ser adicto a esta dopamina. Y cuando los resultados no llegan y ya no puedes seguir satisfaciendo este nivel de dopamina que estabas acostumbrado, empieza la trampa. Y normalmente en el deporte empieza el doping, empieza la ruta corta, el tratar de... Porque en el fondo yo necesito seguir satisfaciéndome de esta dopamina que mi cuerpo y mi cabeza están acostumbrados. Entonces, esto tiene una doble cara en el fondo y por eso tenemos que estar permanentemente trabajando con el deportista para que él no perciba solo
la satisfacción como único fin de practicar un deporte de élite. Creo que es un gran desafío, sobre todo Sin duda. para los atletas que han ganado mucho y que de repente, claro, no dejo de pensar en el circuito del tenis, por ejemplo, que Ujú. son superados después por un joven, una nueva estrella, y sienten que quizás su momento ya pasó. ¿Cómo se maneja esa mentalidad? Porque entiendo que llegan a tal punto en donde se sienten vacíos y llegan al otro extremo, depresión, adicciones, que Correcto. abiertamente muchos deportistas lo han compartido, que es una vida muy solitaria. ¿Cómo Ujú. se trabaja en la interna con ese tipo de atletas? Tratando de que ellos también tengan una reinterpretación de lo que han hecho, que no lo cuantifiquen solo en términos de las medallas, de los resultados, de los títulos ganados, de los torneos que han, sino que también vean un poco el legado que han dejado, el modelado que han dejado. Y en esto, por ejemplo, el tenis funciona muy bien en el sentido de que muchos tenistas después se dedican a otro tipo de actividades que son generadas producto de su condición de exjugadores. Entonces apoyan a fundaciones y se dedican a otras actividades que también les generan un poco un placer y una felicidad a la vez. Entonces, en todo este sentido, como que intentamos que los deportistas logren reinterpretar y ver otras cosas más allá que cuantificar todo esto en términos de números o de títulos o de experiencias que en el fondo han logrado. Y un trabajo, me imagino, bueno, también para reiterar lo que es súper complejo porque vienen con una costumbre o un set del cerebro que, no, pero yo me acostumbré a esto. Y ahí es donde entra quizás este concepto de que acostumbrarse es malo, sobre todo en este tipo de ocasiones. Hemos hablado harto del tenis, pero ¿cómo pasa ahora a nivel de equipo? Donde entra este factor de, ahora no solo depende de mí, sino depende en este caso del fútbol de 10 otras personas que están en el equipo, más el cuerpo técnico, más los jugadores que son parte del plantel, más toda una hinchada que está de repente en el estadio. ¿Cómo influyen todos estos factores en alentar, por ejemplo, no sé, pensando en el fútbol, a un lateral izquierdo que nunca es muy protagonista, Mm, o a un jugador que siempre está en la banca, por ejemplo, a un tercer arquero que rara vez le toca entrar? mm. ¿Cómo vas, en este caso, debido a tu experiencia, ¿cierto?, en varios equipos de fútbol, cómo manejas la psicología del tercer arquero al goleador del equipo? Bueno, ahí trabajamos con algo que también lo conversábamos recién. Es importante comprender que cuando uno está en equipo, si bien es cierto, nos han dicho históricamente que la meta común o la meta colectiva es lo más importante, sin duda, pero si no está aparejado también al desarrollo de los objetivos individuales, nos sirve de mucho. Tenemos un cerebro que entre todas las características que ya hemos conversado, te voy sumando otra, que es sumamente egoísta. ¿Vale? Tenemos un cerebro que como nos ayuda a sobrevivir, primero va a pensar en que nosotros estemos bien y luego, si nosotros encuentras el cerebro que estamos ok, te va a decir, listo, ahora colabore. Y por eso que el trabajo en equipo no es tan natural. El Homo sapiens no trabajaba en equipo. Él se salvaba y se encontraba alimento para él. Bueno, podía repartir, pero en el fondo esencialmente él. Entonces ya tenemos una condición también desfavorable a veces para trabajar, pero que también nos permite entender. Mira, yo la otra vez conversaba con unos deportistas y les explicaba la siguiente situación. Cuando uno se sube en un avión, los tripulantes de cabina te dicen, mira, en caso de pérdida de oxígeno, ¿cierto? Van a caer unas mascarillas. ¿Y qué es lo que nos dicen? Primero asegure la suya y luego asista al otro. Bueno, el cerebro es exactamente igual. Primero va a intentar que tú estés bien, que tú hayas sobrevivido, y posterior a eso, listo, vamos a colaborar con el otro. Entonces, primero trabajando un poco entendiendo que el trabajo en equipo es una tarea que hay que hacerla, no es algo natural. Claro. Entonces tratamos de que todos entiendan que el trabajo en equipo es algo que hay que desarrollar, que hay que construir, y entendiendo que cada uno desde su rol puede ser tanto más fundamental que el que hace el gol, en el caso de un equipo de fútbol, eh, entendiendo de que en los entrenamientos también se generan situaciones que ayudan a los jugadores que son los que entran a la cancha. Entonces, eh, eh, para en el fondo cerrar un poco la idea es, se trabaja entendiendo la importancia del trabajo en equipo, pero también entendiendo la importancia de cada uno de lograr objetivos. Porque si yo estoy conforme con que a lo mejor este que tú dices, el tercer arquero, a lo mejor dice, bueno, yo me conformo este año con lograr ya trabajar con el plantel, el próximo año a lo mejor con pelear el ser arquero número 2. Todas esas cosas son objetivos individuales que tienen que sumarse también a esta cosa colectiva. Y así vamos como tratando de convencer a los cerebros de esos jugadores que también es importante estar ahí y que el aporte es individual y también colectivo. Me pasa que, bueno, al ser, efectivamente, no manejas solo un cerebro, manejas 23 en el caso, 26 en el caso de un plantel. Y además
toda una mediación de gente, ¿cierto? Alrededor de un proyecto, en este caso, por ejemplo, un mundial o una copa, una Champions League, que trabaja con otro tipo de factores, que es, en este caso, la gente de un país completo que está confiando en todo el plantel. Y no sé, siempre me he cuestionado, por ejemplo, de manera interna, qué pasa con el jugador que la caga, ¿sí? Siempre, o que da un mal pase y es gol del equipo contrario y pierden la copa. Toca el más profundo, yo creo, fondo de su mente, y de ahí como sale, hay millones de casos, pero desde un aspecto psicológico, ¿qué trabajos se pueden realizar a partir de un fracaso quizás tan duro como ese? Bueno, yo me acuerdo siempre que me parece que fue un par de años en un viaje, justamente a una fecha clasificatoria con la selección, me acuerdo que vi el documental de Baggio, muy duro realmente. Baggio es este jugador italiano que pierde el penal en esta final. El hombre que murió de pie. Exactamente. Que es durísima porque cuenta la historia de que él siempre soñó con jugar una final y logra finalmente hacerlo. Y él es un principal responsable de que no se logre el título. O sea, es una cosa que, como tú dices, bueno, y por eso es que él se borra después de eso, se va, se aísla y está un tiempo ahí. eh, bueno, y ojo, no ocurre solo con los jugadores. Pensemos también en el caso de Bielsa, que cuando renuncia a la selección argentina, se aísla en el campo allá Sí. en Máximo Paz, en su tierra, por mucho tiempo. O sea, evidentemente son situaciones que en el fondo cada uno las vive de una manera distinta. No existe como una receta como que uno pudiera decir, mira, en estos casos habría que trabajar esto. Lo primero que uno debería hacer es tratar de entender que finalmente el error, a ver, había un estudio de Daniel Kahneman, que es un psicólogo que logró el premio Nobel de Economía, una cosa, y él logra darse cuenta que el dolor del fracaso para nuestro cerebro es 2 veces mayor que el del éxito. O sea, tú fracasas en algo y ese dolor producto del fracaso es 2 veces más que si logras éxito en algo. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos tratar de transmitirle a las personas de que es mucho más natural fracasar que acertar. Y en el deporte esto es así. Es un equipo el que sale campeón, es un jugador el que sale número uno, y todos los demás, no sé si fracasan realmente, pero no logran el objetivo. Entonces hay que naturalizar un poco esto del error, del equivocarse. Y bueno, hay culturas, por ejemplo la europea, que me parece que el error es visto un poco menos dramático que acá en Latinoamérica, ¿no? Donde acá el error es visto como algo muy castigador, allá es como una posibilidad menos de acertar en realidad. Y yo creo que hay que trabajar un poco con todo eso. Pero bueno, en particular, cuando suceden estos casos tan dramáticos como los que conversamos, indudablemente requiere un trabajo mucho más específico, más individual, donde hay que contener inicialmente, luego tratar de ayudar a la persona a reinterpretar todo eso. Y lo que sirve mucho esto es inmediatamente proponerse un poco el siguiente objetivo. O sea, el cerebro sale rápidamente del dolor cuando tiene inmediatamente el siguiente desafío. Y ahí también es donde hay que colaborar, porque muchas veces eh, los jugadores no están tan dispuestos como a planificar nuevamente, o sea, como Oh, que quieren irse, olvidarse, etcétera. me imagino. Y hay que bajar un poco la intensidad de la emoción y luego tratar de trabajar un poco en esa línea. También pasa mucho, y bueno, nombrando el mismo caso de Baggio, que fue un penal y fue un momento que marcó un antes y un después en su carrera y en la, bueno, de Italia como selección. Y también tú decías que, claro, solucionar este dolor con un siguiente objetivo, que de repente pasa en un partido que está en el minuto 10, comete un error, pero tienes de repente otra oportunidad después para mejorarlo, y ahí sí quizás te seteas, pero ocurre este vacío después de cuando ya termina y ve al otro equipo celebrando, y después se viene un parón de, me imagino, un par de meses de descanso, en donde te cuestionáis muchas cosas, creo yo, como Claro. deportista. Y empezáis, y eso pasa en el equipo y después pasa a deportistas de élite, como lo hemos comentado, de deportes como el tenis, que son jugadores que tienen una carrera solitaria. Entonces, es muy interesante entenderlo. De hecho, me acordaste un caso que salió hace muy poquito, que fue cuando en los deportes olímpicos de invierno, no sé si lo viste, que una chica, no me acuerdo de qué deporte, pero obtuvo 2 medallas de plata, Ujú. y un periodista le comentó si es que para ella estas 2 medallas de plata eran 2 medallas de plata ganadas o 2 medallas de oro perdidas. Y ella hace una respuesta muy interesante que cuestiona de tal manera, dice, o sea, a mí cada vez que yo gano, se me cuestiona cada vez más el no ganar, que efectivamente esta costumbre, que no solo te acostumbráis a ti, sino también al resto. Y es como, oye, pero si él ganó 10, ¿por qué no ganaría la número 11 o la 12?
¿Cómo lo ves desde esta perspectiva? ¿Este mismo caso o también otro? Mira, yo esto lo explico siempre tomando la analogía de un iceberg, ¿no es cierto? En un iceberg tú normalmente la parte que uno ve del iceberg es un 10, un 15, un 20% y el resto está bajo el agua. Cuando nosotros vemos a un deportista competir, estamos viendo ese 10%, o sea, estamos viendo su resultado y su comportamiento. Pero no vemos todo lo que está abajo, no vemos el esfuerzo que hace, no vemos la dedicación que le pone, la motivación, el gasto, recursos humanos, el gasto económico, etcétera. Lamentablemente tenemos un tema en el deporte y es que evidentemente, y está bien, o sea, esto no es una crítica, sino que es una observación de la realidad, no podemos evaluar al deportista por ese 90%. O sea, no podemos decirle, toma, aquí tiene tu medalla, porque en realidad nosotros vimos que en estos 4 años de este ciclo olímpico tú lo hiciste muy bien, entrenaste, cumpliste con todo, las personas encargadas del doping fueron a todos los lugares que tú estabas y no, en el fondo no se evalúa bajo ese 90%, sino que se evalúa sobre el 10%. Entonces aquí es muy importante tratar en la cabeza a los deportistas que ellos comprendan que para obtener recursos, por ejemplo, pensemos en el caso nuestro en Chile, el ADO no se le da al que entrena más, se le da al que tiene el mejor resultado. Claro. Las becas ProDar, lo mismo. Las becas pre-ProDar, ¿no es cierto?, que se le entrega al deportista, que podría llegar a ser un deportista interesante, alto, también. Entonces, lamentablemente el deporte se mide por este 10%. Pero eso no implica que no nos olvidemos de trabajar el resto, porque en el fondo, para que ese 10% sea el óptimo, yo necesito siempre focalizarme en ese 90 o en ese 80, que es lo que está debajo del agua en esta idea del iceberg, ¿no? Entonces, nosotros intentamos en todo momento de que los deportistas logren también sentir satisfacción por este 80, por este 90% y no solo por el 10, que es lo que la gente ve. Ahí yo creo que está un poco esta ecuación de tratar de que ahora, evidentemente, para los deportistas olímpicos, para los deportistas de élite, siempre van a ser medidos por este 10, lamentablemente. En el fútbol, en un campeonato, las tablas no se hacen de acuerdo a este 90, se hacen de acuerdo al 10, la cantidad de goles que hiciste, la cantidad de goles que te hicieron, en fin, todo lo que... Entonces, es parte un poquito de lo que hay que acostumbrar, pero esto no significa que no eduquemos al deportista también a sentir satisfacción por ese 90%. Y hablando de estas mismas tablas de fútbol, por ejemplo, o trabajando con deportistas, ¿cómo se trabaja el hecho de que pasa mucho, y me imagino que te ha tocado verlo en tu experiencia, un deportista o un equipo que entrena muy bien, que se prepara muy bien, que a nivel táctico está excelente, a nivel estratégico también, tiene un buen camarín que se le llama a la gente, pero a la hora de aplicarlo bajo focos o en el escenario, se ve algo totalmente distinto? ¿Qué falla ahí? Ese fenómeno se llama Nikefobia, tal cual. Y esto es por la marca deportiva, que es Nike. Tú sabes que la marca deportiva tiene que ver con la odiosa griega del éxito, que es Sí. Nike. Entonces, si tú juntas Nike con fobia, es miedo al éxito. Y es un fenómeno que tú bien relatas y que es bastante más común y más habitual de lo que uno ha visto. Pensemos, bueno, acá experiencias, por ejemplo, de equipos que estaban a punto de ganar y no pudieron, ¿no es cierto? O deportistas que tuvieron una campaña excelente, justo en el momento que tienen que confirmar, coronar, no pudieron. Bueno, este fenómeno se da por varias cosas. Primero, falta de autoconfianza. Segundo, y tal vez el más habitual, es sentir que cuando ellos logran ganar por situaciones externas. Por ejemplo, torneo de tenis, yo me inscribo, qué sé yo, gané la primera fase, la segunda, y llego a la final. Y yo empiezo a ver para atrás y digo, bueno, es que gané la primera porque jugué contra un jugador que venía de la quali. El segundo partido jugué con un jugador que estaba medio lesionado. El tercero fue porque justo el juez me favoreció en una pelota. Entonces, cuando yo externalizo las causas de mi éxito, es fácil que yo después llegue a un momento en que diga, en realidad, el éxito no ha sido por mis condiciones. Ha sido porque tuve suerte o incluso, sobre todo en el fútbol más que en otros deportes, por la cábala. Eso es muy importante y por eso es que las cábalas hasta cierto punto son reforzadores externos y hasta en otros momentos pueden resultar nocivos porque el deportista puede sentir que en realidad gana gracias a la existencia de la cábala y no por sus propias condiciones. Entonces, cuando tiene que confirmar, ratificar todas esas condiciones, no lo hace porque simplemente no tiene la convicción de que él lo ha hecho todo para llegar a esa final o entrenó bien, pero en la competencia. Y también está un tercer elemento que tiene que ver con la ansiedad, indudablemente. Es súper importante esa visión, sobre todo viniendo desde un entorno que en este caso es Chile. Hemos sido un país
que históricamente no ha sido ultra destacado en los deportes en general. Y quería hablar de este tema también porque recientemente hemos tenido grandes desempeños a nivel deportivo en distintos deportes. Hace muy poco, el fin de semana pasado, las Diablas de hockey obtuvieron un excelente resultado versus el número 6 o 7 del mundo, que creo que era Australia, si no me equivoco. Hace también, bueno, hace no mucho los rugbyistas también clasificaron al mundial, entonces vamos viendo de repente desempeño y luces en lugares donde no, antes ni siquiera quizás poníamos el foco. Entonces, ¿qué crees que cambió en el deportista chileno o en el conjunto completo del deporte en Chile? Fíjate que ahí, en esos casos que tú relatas, creo que hay y si tú vas un poquito para atrás y te retrocedes a los procesos de esta generación dorada del fútbol, que bueno, a mí no me gusta llamar generación dorada, pero para que se entienda, que comenzó con Bielsa. Si tú te das cuenta, en los tres casos hay un común denominador. Y es que hubo personajes, entrenadores y otros más, que empoderaron mucho más a los deportistas. Creo que eso ha sido la clave de lo que ha pasado con Chile. Cuando tú tienes entrenadores que empoderan mucho, es decir, entrenadores que le dicen al deportista, no le dicen simplemente, oiga, salga a competir y vamos, que le vaya muy bien, nosotros confiamos en usted, sino que le dicen, mira, tú vas a entrar y va a pasar esto, entonces tú vas a hacer esto otro, y cuando pase esto otro, tú tienes que hacer esto. Y lo vamos a repetir aquí primero, yo te voy a mostrar un video y después lo vas a hacer en cancha. Cuando pasa eso, tenemos en general mejores resultados. Y pasó, bueno, un poco con las Diablas, que ha tenido todo un proceso también con Cachito Vigil, que lo integraron. El mismo caso, por ejemplo, de las hermanas Abraham, que tuvieron un muy buen entrenador durante muchos años, me parece que 15 años, bienvenido Front, eh, que también, él de hecho hablaba, dice, yo recuerdo siempre una entrevista que leí de él, y después yo lo tuve oportunidad de conversarlo con él, y él decía, las hermanas Abraham no son talentos, son todo trabajo. O sea, él tomó dos chicas que dijeron, oye, mira, nos gustaría remar, pero realmente no tenían las condiciones y se trabajó. Entonces, cuando tú tienes entrenadores que en el fondo funcionan en base al empoderamiento, creo que en general tenemos mejores resultados, por lo menos en Chile. ¿Y qué crees que fue el caso específico, ya que me lo nombraste, la generación dorada? ¿Qué fue distinto además de ese empoderamiento? ¿Fue simplemente coincidencia que se mezclaron una generación de futbolistas talentosos y que convivieron bien? ¿O fue un cambio de mentalidad completo? Porque veníamos de un 2006 en donde no habíamos clasificado, un 2002 con un pequeño destello, pero no mucho más, y años sin triunfo. Mira, lo que pasa es que por eso a mí no me gusta llamarlo generación, porque siento que el nombre de generación alude como algo espontáneo, cuando yo siento que no, en realidad no hubo tanta espontaneidad en eso. Solo tenemos que ver que desde la época de los 90 en Chile como que cambiaron hartas cosas. Tenemos un equipo que salió por primera vez campeón de Copa Libertadores. En el año 92 tuvimos un ascenso al Everest que fue muy importante a nivel mundial. Recordemos el año 92, Rodrigo Jordán y compañía con Claudio Lucero llegaron a la cumbre del Everest por la ruta más difícil y fueron los terceros en hacerlo. Y esto fue el año 92, un año después de este título de Colo-Colo. Entonces, tuvimos también una época de los 90 que fue muy virtuosa en el ámbito del deporte. Y esto posibilitó que a lo mejor estos chicos que después llegaron a la selección, conocidos como la generación dorada, vieron todo esto. Entonces yo creo que en el fondo también hubo algo que pasó en la época de los 90 que permitió que estos chicos en el 2000 en adelante pudieran salir con una mentalidad un poquito distinta. Eso sumado también a que fueron tomados por buenos entrenadores que por ahí también los ayudaron, los educaron. Bueno, con toda también deficiencia, con todas las deficiencias sociales de ellos y con todas las cosas que también hubo fuera de la cancha. Y también con este virtuosismo que te hablo, que también a ellos les posibilitó salir y competir fuera, lo cual, si tú te das cuenta, la mayoría de los jugadores eh, lograron hacer un catch-up, por decirlo de Sí, alguna forma, muy importante afuera. O claro. sea, si tú analizas, por ejemplo, y a lo mejor estamos individualizando mucho, pero si tú analizas, por ejemplo, el caso de Marcelo Salas, probablemente si él se hubiese ido a Europa directamente, no habría llegado a ser el jugador que fue en Italia, si no pasaba primero por Argentina. Entonces, evidentemente, también todo esto hay que verlo en ese contexto, ¿no? Jugadores que lograron lo que lograron porque también siguieron completando su formación, que ya había comenzado en Chile, afuera. Y eso fue lo que permitió un poco que tuviéramos un grupo de jugadores. Y si tú te das cuenta, el proceso se corta porque también se corta la posibilidad de que jugadores tuvieran la posibilidad de seguir trabajando fuera, de seguir compitiendo afuera, teniendo que fueran jóvenes también a competir fuera. Fíjate que la experiencia lamentable que hemos tenido en el último año es que en el caso del fútbol, los jugadores que han ido fuera muy jóvenes han tenido que retornar o no les ha ido bien afuera. ¿Qué tan importante es?
conocer una cultura, un país y una experiencia fuera de lo que uno acostumbra. ¿Qué tan importante es salir quizás de esta misma zona de confort que estamos hablando? Bueno, fundamental. O sea, si no tenemos un jugador preparado, lo mismo que hablábamos recién. O sea, si no tenemos un jugador preparado para entender que el cambio trae dolor, que para el cerebro siempre el cambio trae algo de dolor y no hay que disfrazar eso, y yo tengo claro que lo voy a pasar mal al principio, que a lo mejor me va a costar, pero que yo puedo desarrollar alguna estrategia para poder regular y para poder gestionar bien todo eso, por supuesto que tengo más probabilidades que me vaya mal. Si yo voy con claridad con respecto a que a lo mejor yéndome a jugar a Europa o a otro país me va a significar esto, lo otro, bueno, yo puedo desarrollar estrategias. Veo si hay chilenos allá, con qué me puedo juntar, etcétera. Muchos, por ejemplo, jugadores de esta generación hicieron cosas en Europa, estudiaron idioma, se educaron en otras cosas. O sea, no fueron solo a jugar fútbol, sino que también hicieron, por ejemplo, Alexis tiene negocio en Europa, o sea, desarrollaron una vida prácticamente allá y eso les permitió no solo comprender el hecho de ir y estar en un club, sino que, oye, aquí vengo para poder establecer otro tipo de situaciones además del fútbol. ¿Y qué está pasando actualmente entonces? ¿Está efectivamente Chile como país pasando por una evolución muy positiva a nivel deportivo, no solo en el fútbol, que efectivamente es lo que más mueve gente, pero en muchos otros deportes? O sea, yo creo que hemos invertido bastante en traer buenos entrenadores. Creo que eso ha sido importante. Y si tú te das cuenta, en general, con el caso que te conversaba del remo, el caso mismo de Cachito Vigil, ¿no es cierto? Y otros deportes donde también han habido entrenadores que han venido, digamos, eso ha permitido que formen otros entrenadores, pero por sobre todo también tener un trabajo distinto para los deportistas. Y si a eso tú le sumas los recursos económicos para que los deportistas puedan viajar, puedan estar, evidentemente, y puedan tener todas las condiciones de entrenamiento, ha ido modificando un poco el tema. Tal vez donde nos falta mucho y donde creo que por lo menos en el caso del fútbol hemos retrocedido un poquito es en la parte formativa, donde el fútbol joven creo que estamos todavía muy al debe y hemos retrocedido mucho. Creo que a diferencia de la época de los 90, del 2000, tenemos más recursos, más cosas, pero el fútbol joven está muy debilitado. Pasa que efectivamente uno va viendo que el fútbol pierde un poquito el foco cuando empiezan a salir luces en estos otros deportes, Uh -huh. pero de todas maneras es beneficioso para el deporte como país y que efectivamente entendamos que a mí me encanta el fútbol, pero entiendo también que existen otros deportes y que Correcto. tenemos mucho que ver. Y para cerrar todo este tema deportivo y sobre todo de la élite, me gustaría hablar un poquito de... Yo, por ejemplo, era muy fanático de escuchar a Eduardo Bombalet y cómo él alentaba a estas mismas generaciones que tú me comentabas. Y él hablaba mucho de él tener una mentalidad exitosa. Uh -huh. ¿Para ti la mentalidad exitosa existe o es más bien un mito? Existe, pero no de manera también espontánea, sino que se va construyendo. O sea, no es posible tener una mentalidad exitosa de la noche a la mañana. Es parte de lo que yo me voy generando a partir de el cumplimiento de mi objetivo, el que voy a entrenar, la rigurosidad por algo, el que voy viendo que voy avanzando. Todas esas cosas son las que me va permitiendo la mentalidad exitosa y que me permiten finalmente en una competencia decir, sí, yo puedo ganarle hoy día a Roger Federer o a quien sea, porque entrené, me preparé, lo estudié, y no porque alguien simplemente me alienta y me dice, no, tú eres buen jugador. No, es parte de un trabajo que se va construyendo. Creo que la mentalidad efectivamente se puede construir, se puede llegar a una mentalidad exitosa, pero tiene que ver con no solo tener un buen apoyo en lo mental o un buen motivador, sino que también con todo el bagaje del trabajo técnico que tú vas haciendo. ¿Y cómo controlas en ese mismo punto de construir y entrenar efectivamente la mente? ¿Cómo controlas, y es medio contraproducente, pero cómo controlas lo que no puedes controlar? Que en este caso es lo externo, tu entorno, lo que Mm. digan. ¿Cómo eliminas ese factor que efectivamente es algo que uno no puede controlar ni cambiar? Mira, te doy el ejemplo de algo que me sucedió hace muchos años. Yo trabajaba con un piloto de moto que compitió en el Rally París-Dakar. Ujú. O sea, no, fue en el rally que se hacía acá en realidad. Pero entonces un día llegamos e hicimos una lista de cosas que él sentía que podía controlar. Entonces él decía así, el entrenamiento, el sueño, la calidad del sueño, ¿no es cierto? La alimentación, un montón. Entonces después hizo la lista de las cosas que no podía controlar. Que la moto se te echa a perder, que se yo. Entonces hizo una lista de varios, el clima, la ruta, a pesar de que, bueno, la ruta ellos pueden igual tratar de conocerla antes, pero en general, bueno.
Entonces yo le dije, pero aquí hay un elemento que yo siento que tú pusiste en la lista de lo que no puedes controlar y creo que tú tienes un porcentaje de lo que puedes controlar. Entonces la revisa y dice, no sé cuál, le digo, la moto. Obviamente, si tú llegas y compras la primera moto que te aparece en el diario, obviamente estás dejando un margen importante para que la moto pueda no ser la idónea. En cambio, si tú haces un estudio de motos, preguntas, indagas, averiguas y te das el trabajo de hacer, probablemente la moto que puedas comprar va a estar más cercana a que pueda fallar menos porque has averiguado todo. Segundo, le digo yo, si tú a esta moto le contratas cualquier mecánico, uno que va pasando por ahí y dice, mecánico, usted mire, yo lo voy a contratar para que me arregle la moto. Y mientras te arregla la moto, tú estás en otro lado, el margen de que esta persona sea idónea y que te arregle bien la moto, entonces, ¿cómo te aseguras, por ejemplo, que el mecánico, yo le decía, no está arreglando tu moto mientras se toma una chela? Entonces, claro, y por ahí te deja algo ahí medio... Entonces, me preocupo de tener un mecánico que sea el mejor mecánico dentro de lo que yo puedo pagar, etcétera. Me preocupo después de ponerle los repuestos que hay que poner. Después yo me preocupo de ver que el mecánico esté trabajando de forma... Entonces, algo que a él le parecía que no podía controlar, en realidad tenía un poquito más de margen y de control. Entonces, eso es lo que hacemos con los deportistas finalmente. Tratamos de que todas aquellas cosas que ellos sienten inicialmente que no tienen ninguna posibilidad de controlarlo, finalmente ellos pueden controlar un poco más. Incluso le decía el clima. Tú le dices, bueno, si yo me voy a fastidiar porque está lloviendo, indudablemente se me va a descontrolar el tema. Si en cambio yo digo, bueno, está lloviendo, pero está lloviendo para todos, finalmente la pista o lo que sea, o la ruta va a ser igual para todos, entonces finalmente yo puedo, bueno, voy a ver cómo gestiono mejor esto. Entonces hay muchas cosas que, sin embargo, podemos ir haciendo para tratar de aminorar este porcentaje de cosas que en definitiva uno no puede controlar. Estamos claros que el mayor porcentaje siempre lo puede controlar el deportista y hay un porcentaje que no. Pero ahí está la gracia de poder apoyar un poco en esa labor con ellos. Y ahí nace un poco también la frustración, ¿cierto? Que es algo muy importante en este rubro que tú siempre, que ya hemos visto que manejas. Y me gustaría tocar el punto de las lesiones, porque creo que es algo muy común que uno no ¿cómo se llama? No ve tanto, pero efectivamente es muy común que un deportista se someta a una lesión de repente de gravedad, que lo tenga fuera, y ahí creo que el nivel de frustración es ultramente alto. ¿Cómo se maneja algo físico, una lesión que de repente te impide caminar, de repente te impide movilizarte bien, y hasta ha llegado a ser que te impide seguir con lo que te gustaba hacer, que era el deporte? Bueno, ese es un buen tema. A ver, nosotros lo que tenemos claro es que cualquier emoción que tú etiquetas en la vida, cualquier emoción que tú etiquetas, como la frustración, ya por el hecho de conversarla, de etiquetarla, ayuda a disminuir la intensidad de esa emoción. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese deportista es conversar. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero no de cómo te sientes como uno le preguntaría a un amigo, sino que aquí realmente, cuéntame bien qué te está pasando realmente. Si la verdad que siento una decepción muy grande o una frustración, una decepción con tal persona, con tal, porque a lo mejor no me programó bien el entrenamiento y por eso me lesioné, o yo, porque en realidad pensé que tenía que hacer esto. Y entonces, bueno, todo eso él va descargando. Y lo que está sucediendo ahí es lo que se llama el etiquetado de la emoción. Y cuando tú etiquetas una emoción, esto está comprobado por imágenes a través de procesos de neurociencia, eh, hace que finalmente tu emoción ya disminuya. Entonces, cuando tú hablas de esto, ya tienes una posibilidad, y por eso están, a veces cuando nos ha pasado que uno, oye, tú dices, conversé con un amigo y me siento mejor. Bueno, eso tan terapéutico funciona muy bien a nivel cerebral también. Entonces tenemos primero eso, el etiquetado de una emoción, conversar, contener al deportista. Segundo, analizar qué de esto que pasó él podría haber hecho distinto. Esto también es muy importante, asumir las responsabilidades que corresponden, no para hacer un asunto de castigo, sino para decir, bueno, ¿qué podría ser distinto la próxima vez? Y lo tercero es poner el foco en lo que viene. Ok, según los médicos tú te vas a recuperar, no sé, en 4 meses. ¿Cómo podemos favorecer eso? ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas deberías hacer? ¿Qué cosas no deberías hacer? Entonces, también vas ayudando un poquito a hacerse más parte de la recuperación para que así, de alguna forma, tú también sientas que hay un porcentaje importante que de ti depende de recuperarte, que no es simplemente que vayas donde el kinesiólogo y te va a poner las máquinas o el médico que te va a controlar, etcétera, sino que aquí hay un proceso activo en el proceso de recuperación. Cuando eso va pasando, normalmente, evidentemente la frustración va cambiando y va cediendo un poquito hacia el buscar el logro rápidamente, el estar de vuelta, y ahí vienen técnicas como la visualización que ayudan a que el deportista ya logre ponerse un poquito más
en lo que va a pasar en 2, 3 meses más. Y efectivamente creo que también es un desafío muy grande a nivel mental, más que físico, que lógicamente toma tiempo, que es algo que, tal como veníamos contando, es algo que no se puede controlar. Tú no puedes adelantar el tiempo para que se te regenere un hueso, una vértebra, una Mm. operación. Entonces, nada, creo que ahí hay un desafío enorme y fortalece mucho a nivel mental. Que creo que es un poco, y ahí tú me puedes complementar, pero creo que va muy en conexión a lo que tú ya me venías contando, y que la mente, cuando ya se somete a un nivel de estrés, en este caso, y a un nivel de desafío, a la vez que en caso que se repita, va a estar mejor preparada. Eso sin duda. A veces esto cuesta como decirle a los deportistas, porque ellos están viviendo un poco el proceso, entonces tú dices, mira, esto aunque tú no lo veas, te está generando una fortaleza mental que va a ser mucho mejor para lo que venga, ¿no? Claro, ellos no lo logran ver en el momento, sobre todo cuando son más jóvenes, más adolescentes, que son más inmediatos, tratan como de decir, no, pero es que ahora yo estoy mal y ahora yo necesito recuperarme, no me digas lo que va a pasar Pero es así, o sea, un cerebro que ha pasado por experiencia y sobre todo yo he etiquetado bien eso y he podido reinterpretar bien todo lo que me ha pasado, es un cerebro que en el futuro me va a ayudar mucho más frente a esa situación. Maravilloso, yo creo que queda ahí más que claro. De repente, y efectivamente hay muchos ejercicios distintos que están sobre el control de uno y que puede aplicarlo en este viaje. Y efectivamente, no solo, y me gusta porque todo lo que hemos estado hablando y lo he estado pensando, se aplica a la vida cotidiana, al trabajo, a la familia, Así a una es. relación en pareja, y todos este tipo de ejercicios se pueden aplicar. Y como última pregunta que me gustaría hablar de este tema es sobre los hábitos, que creo que Mm. también es una parte muy importante, que imagino que tú también ya de, de más le vas introduciendo a estos mismos deportistas a crear hábitos saludables. Cuéntame, y también en simple, ¿qué tipo de hábitos crees o que están científicamente comprobados que funcionan para entrenar a la mente y evitar o bien estar preparado para todo lo que hemos hablado durante el capítulo? Mira, hay dos herramientas, a mi modo de ver, bastante sencillas que son tremendamente potentes. La primera es que hoy día se ha investigado, se sabe, que nosotros los seres humanos hemos respirado muy mal durante muchos años. Esto de respirar por nariz y por boca es pésimo. De hecho, somos el único ser vivo que respira por la boca. Y hoy día la neurociencia ha podido demostrar que si nosotros hacemos respiraciones solo por nariz, ocurren tres cosas muy buenas. Primero, que todo el oxígeno que ingresa permanece. Cuando lo hacemos por la boca, 2/3 de ese oxígeno salen. O sea, súper ineficaz. Segundo, al tener más oxígeno, no solo nos ayuda a la célula, pues todo el funcionamiento nuestro tiene que ver con el oxígeno, sino que también hace una limpieza cerebral. Y al hacer esta limpieza cerebral, sobre todo con los desechos neuronales y todo eso, tú tienes más posibilidades de tomar mejores decisiones y mejoran todos los procesos ejecutivos. Y esto implica también que tengas más neuronas iluminadas. Y obviamente cuando tú estás trabajando en lo que sea, en una reunión con un cliente o trabajando en un deporte, lo que sea, si tú tienes en vez de 4.000 neuronas, 40.000 encendidas, obviamente el trabajo es mejor. Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre es utilizar respiración solo por nariz. Esto significa tomar aire por nariz y botar por nariz al menos 5 segundos. La ciencia dice 5,5, pero entendamos que es entre 5 y 6. Claro. Y lo segundo, que es lo lejos, lo que tiene mayor evidencia científica hoy día, es la meditación. El mindfulness, que es una técnica que trajo hacia el occidente John Kabat-Zinn, un biólogo molecular, que fue a observar los a estos monjes que hacían estas meditaciones y observó cerebro y decía, ¿cómo puede ser que estos tipos que están aislados aquí en el mundo tengan un cerebro muy desarrollado, muy bien intercomunicado y todo eso? Algo tienen que hacer. Claro, y él observó que lo que ellos hacían en esta meditación, eh, los budistas, era lo que les permitía tener este cerebro tremendamente potente. Entonces él observó y dijo, bueno, esta técnica vamos a adaptarla y la vamos a llevar al mundo occidental. Y eso es lo que hoy día conocemos como mindfulness, que es una técnica que no tiene nada que ver con ponerse así, con la Claro. sentado, que eso es un poco caricaturesco, sino que es simplemente técnicas que permiten, en el fondo, que tú puedas estar centrado en lo que te está pasando, centrado en el foco y teniendo atención plena en lo que estás viviendo acá.
Y ahí pasa un datito rapidito nada más. Hoy día sabemos que nuestro cerebro no funciona como multitasking, eso que nos quisieron decir muchos años de que si hacíamos 2 o 3 cosas a la vez era espectacular porque ganábamos tiempo y qué sé yo, nefasto. Es lejos lo peor que podemos hacer para el cerebro. Entonces esta técnica, el mindfulness, lo que ayuda es a trabajar justamente a evitar el multitasking, sino que a centrarnos en una tarea por vez. Y eso es hoy día la técnica con mayor evidencia científica acerca de los beneficios que trae para la salud mental. Ahí queda entonces el mindfulness, creo que efectivamente después de analizarlo y aplicarlo, algo tan simple como puede ser quizás la respiración y tomarse la pausa, tal como tú bien dices, no posicionarse en una pose de yoga de estas Claro. de las caricaturas, sino bien dedicarle cierto tiempo al meditar y al concientizar la respiración, puede cambiar muchas cosas, entre ellas esto mismo que tú me estabas contando. Y ahora, bueno, creo que hemos tocado varios temas del deporte en general, creo que hay mucho más que tocar, por lo que van a estar muy atentos ahí a la parte 2 definitivamente, pero me gustaría también hablar de ti y hablar de tu persona, sobre todo por lo que has hecho últimamente estos últimos años, partiendo por la academia EMD. Sí. Cuéntame un poco de ella, qué es, a qué se dedican y si también podría resumirnos en simple cuál es el propósito de la existencia de esta academia. Mira, la academia que nace en el 2008 tiene un fuerte propósito que es ayudar a educar correctamente a las personas sobre ciertas cosas. Lo que yo veía que pasaba mucho, sobre todo con estas cosas de los influencers, que muchas veces entregan algunas recomendaciones y cosas que a veces no son tan exactas. Entonces yo decía, bueno, aquí tenemos que tratar de ayudar un poquito a regular lo que sí es verdadero de todo. Sobre todo, por ejemplo, en la neurociencia hay muchos neuromitos, que bueno, aquí no alcanzamos a conversar muchos, pero por ejemplo, algo comentábamos de que el cerebro cambia todos los días, de esto de la dopamina, que por ejemplo yo todavía sigo escuchando que hablar de que la dopamina genera felicidad cuando en realidad es placer. Entonces todavía hay muchas cosas. Entonces la Academia MD surge como una forma de apoyar el conocimiento de una manera rigurosa, haciendo pequeños cursos asequibles a la mayoría, con cosas muy sencillas. Por ejemplo, hacemos cursos de liderazgo en el deporte, trabajo en equipo, neurociencia en el deporte, neurociencia cognitiva en el fútbol. Entonces son cursos que en el fondo son cortos, precisos y muy aplicados. O sea, nuestros cursos no son teóricos, sino que en el fondo lo que buscamos es que las personas puedan aplicar información que muchas veces escuchan o leen. Entonces, ese es como el gran objetivo que tenemos en esta academia, de poder ayudar al proceso de divulgación, pero sobre todo de formación de manera correcta y rigurosa. Oye, estos neuromitos que me comentabas, que también no lo tocamos efectivamente, pero nacen, porque a ver, nacen, todo esto de lo que hemos conversado va siendo descubierto hace no mucho tiempo, Exactamente. debido también a gran parte a la capacidad de acceso que tenemos ahora mismo y a la capacidad de información, Sí, de poder acceder a información más genuina, información evidenciada científicamente. correcto. ¿Cuál crees que, para también no dejarlo ahí sobre la mesa, cuáles crees de estos neuromitos que es el más importante que tengas que mencionar y confirmar? Bueno, o sea, esto de que, por ejemplo, conversábamos, ¿no?, de que el cerebro puede cambiar todos los días. Yo todavía sigo escuchando a algunos entrenadores, por ejemplo, decir, mira, es que lo que Juanito no aprendió en la escuela, Juan ya no lo aprende cuando es grande. Entonces yo voy a centrarme y digo, no, por favor, eso, Juan puede cambiar cuando chico, cuando mediano, cuando grande, cuando adulto mayor, cuando sea. O sea, en eso no tenemos que limitarnos y no tenemos que limitar nosotros a los jugadores o a los deportistas o quien sea por decirle, mira, tú ya no puedes cambiar. Las personas dicen no cambian. Sí, las personas podemos cambiar. Lo que pasa es que cuando yo tengo 80 años y decido empezar a jugar ajedrez, a lo mejor necesito más actitud, más motivación que un chico de 20, pero también puedo aprenderlo. Entonces, ahí hay un neuromito muy importante, ¿no? El tema de que las neuronas no se regeneran. Hoy día sabemos que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, secretamos una proteína que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Y este BDNF es milagroso. ¿Por qué? Porque no solo retarda la posibilidad del Alzheimer. El BDNF lo que hace es proteger el hipocampo, que es la zona encargada del aprendizaje, y por lo tanto el tamaño del hipocampo se mantiene. En el caso de las personas que desarrollan Alzheimer, el tamaño del hipocampo se reduce. Entonces, gracias al BDNF se mantiene, por lo tanto retardamos la posibilidad de generar Alzheimer. Sino que además el BDNF regenera neuronas y aumenta el rendimiento cognitivo. Esto también está estudiado en los colegios. Los niños que además de ir al colegio practican un deporte, claro, pueden tener notas más bajas porque a lo mejor tienen menos tiempo para estudiar, pero son niños que cognitivamente son más
tienen una flexibilidad cognitiva más alta que aquellos que son sedentarios. Entonces, y aquí está el neuromito de que el BDNF también permite iluminar neuronas que estaban apagadas. O sea, algo que también nosotros en el colegio nos decían, no, mira, si usted mata neuronas, va a ir matando, y va a llegar un momento que no te van a quedar. No, eso no es así. Hay neurogénesis hasta el último día de nuestra vida. Wow. O sea que también, y pasándolo en simple, el ejercicio es vital en cada ser humano. Absolutamente, absolutamente. Eso también quizás esa concepción se ha mejorado con el tiempo por esta misma capacidad de acceder a mejor información con el tiempo. Y de hecho, si tú me preguntas, y esto me parece que alguna vez estuvo en el escritorio de un candidato a la presidencia de la República, en las clases de educación física deberían estar en las mañanas en los colegios. Porque imagínate un chico que hace ejercicio en las mañanas, secreta BDNF, secreta endorfina, es un chico que va a estar mejor dispuesto cognitivamente para todas las cosas que le enseñan, iba a decir las fomedades, pero no correspondía, y además va a estar más con una disposición de estado de ánimo mejor. Claro. Pero bueno, pues sabemos que a veces por recursos en los colegios no todos pueden hacer a la misma hora y bueno, pero ese es el ideal, hacer en las mañanas. E instaurarlo desde pequeño, desde muy pequeño. Absolutamente, como un hábito. Hay este mismo hábito que mencionamos. Bueno, y también siguiendo con la línea de la academia y también con lo que hoy día haces, ¿cierto? Me gustaría hablar de esta aventura, ¿cierto? Que no sé hace cuánto comenzó y ahí me podéis contar obviamente que es aventurarse a las medias maratones, a las maratones y a hacer todo este ejercicio que no es para nada poco exigente. O sea, te somete a una carga, a un entrenamiento muy metódico. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves? Y aquí me gustaría que lo analizaras desde dos puntos. Desde ti como persona física, ¿cierto? Que se incluye y que se somete a este nivel de desafío y a nivel mental. Habla de esos dos puntos a la hora de someterse a un entrenamiento rígido, constante, que requiere mediciones, que requiere manejar ciertos tiempos. Mira, yo efectivamente me metí en este mundo del running, yo creo que por ahí por el 2010, 2011. Después hice una pausa importante, una pausa que tuvo que ver básicamente con, y yo siempre lo comento, con un periodo de mucho movimiento laboral. Me tocaba viajar muchísimo. Yo siempre cuento la anécdota que hubo una semana completa, por ejemplo, en que yo todos los días estuve en un aeropuerto, ya sea para irme o para volver. Fue una cosa increíble. Entonces viajaba mucho y eso me impidió realmente poder darle el espacio que había que darle a esto, porque claramente yo hoy día lo veo con esta altura un poco de los años, que básicamente esto tiene que ver mucho con disciplina. No es que tú tengas que sangrar entrenándote, sino que es la rigurosidad de cumplir, como tú bien dices, con la planificación. Bueno, y resulta que en pandemia, efectivamente ya con un poco el descenso de los viajes y todo eso, y que en el fondo viajes que nunca más retornaron en la cantidad y en la calidad, porque evidentemente hoy día con todo el tema de las clases online, de las charlas online, ya viajé bastante menos, entonces pude poder retomar un poco todo esto. Y ahí en esta retomada dije, bueno, la vamos a retomar y la vamos a retomar bien. Y en esto yo soy muy, y esto lo sigo en todos los ámbitos de mi vida, muy riguroso en las cosas que hago, es un poco lo que te conversaba de la autodeterminación. Entonces yo tomé un plan y dije, ya, si esto yo no lo cumplo al 100%, no va para adelante esta cosa. Y así es. A mí, yo cada vez que a veces me junto con entrenadores o entrenadoras que dice, y ven que tengo el plan amarillo en todos los días, dicen, esto no es posible. Sí es posible, le digo. O sea, tengo todo amarillo porque si hay un día que no puedo, hago un día acá y muevo aquí y muevo acá, pero la planificación, por ejemplo, a la media maratón de Valdivia que hice hace alguna semana, se cumplió en un 98%. O sea, yo creo que aquí es donde está la clave un poquito de entender que, bueno, y esto permitido un poco ahora porque tengo más flexibilidad laboral. Yo puedo escoger mi horario. Hoy día yo atiendo básicamente a los deportistas en forma online, entonces puedo manejar mucho esos horarios. Tengo además clases en una universidad, pero que es presencial, pero que eso también son algunas horas. Y el resto todo lo puedo ir manejando, entonces me permite poder tener un horario bastante más flexible. Y si a veces no puedo entrenar temprano en la mañana, entrenaré a las 12, entrenaré más tarde. Y sobre todo en el lugar donde estamos, que posibilita, y es yo digo, el mejor lugar del mundo, que nosotros podamos entrenar a cualquier hora sin ningún problema. No tenemos esta cosa como tienen en Santiago de que a las 2 de la tarde no se puede entrenar, indudablemente. Entonces también todas esas cosas favorecen un poco en esta idea. ¿Y cuáles son quizás la enseñanza o lo que saca el limpio después de ya estos varios años versus, o sea, también poniendo en contexto estos primeros años, ¿cierto? Del 2010, 2012 que comenzaste, a ahora ya un 2026 en donde
sí es con quizás la misma determinación o quizás más, y también con una organización ya calendarizada, de decir, ok, voy a correr esta carrera, esta Mm. maratón, me estoy preparando en base a estos parámetros. Bueno, yo creo que también ha influido mucho el que hoy día está todo mucho más organizado. O sea, tú tienes muy claro las maratones, los horarios, las carreras, cuáles puntúan, cuáles no. O sea, creo que hoy día el mundo del maratón, digamos, está mucho más producido que antes. Mm. Y también creo que ha sido importante el gran boom que tuvo esto en mucho tiempo y que lo sigue teniendo, porque te moviliza también. O sea, por ejemplo, yo ahora me inscribí para la maratón de Buenos Aires. Inmediatamente me aparecen 2 o 3 amigos que me dijeron, listo, yo te hago de pacer en tal kilómetro, yo te hago, o sea, es como una comunidad que finalmente, más allá de encontrar como cosas como complejas o rivales o cosas, al tiro aparecen, oye, vamos juntos, yo te apaño, qué sé yo, entonces eso también facilita bastante. Mira, yo durante el verano, yo he iniciado un poco el entrenamiento más solitario, y algunos amigos vinieron a vacacionar acá Ujú. y me decían, listo, ya tú me llamas tal día y tú me dices el horario y yo estoy para entrenar, para hacer los largos sobre todo. Y hoy día ya tengo contacto y así va surgiendo un poco todo esto, estos apoyos que a veces son bastante anónimos y a veces bastante más conocidos, pero hay un apoyo absoluto. Y obviamente el apoyo de mi pareja que también me ha permitido, ella es profesión física, entonces también me permite decir, mira, hay ejercicios que tienes que hacer, esto tienes que trabajarlo, entonces tú sientes como el apoyo de todos, las personas que están a veces más lejanos, más cercanas en el fondo en esto. Ha sido un lindo viaje también, me imagino, Absolutamente. que te va enseñando día a día. Y perdona, Obvio. terminar una idea. Y creo que el correr, a diferencia de otros deportes, permite que uno pueda tener muchos objetivos distintos. O sea, uno puede decir, ya hoy día voy a correr más fuerte, otro día voy a correr más distancia, otro día voy a aventurarme en esto, y voy a mejorar la técnica. O sea, tú puedes establecer muchos objetivos y eso es lo que te atrapa finalmente. Que tú dices, mira, voy a correr 21 aquí, acá, aquí voy a bajar el tiempo, aquí voy a tratar de mejorar esto, qué sé yo, y después voy a correr maratones. En las maratones voy a tratar primero de irme acá, de irme a esta otra. Entonces, te va atrapando la posibilidad siempre de tener distintos objetivos. Y algo que también es muy interesante, perdón, y con esto finalizo la parte de este análisis, es que en una maratón tú te puedes parar en la, en la meta. Bueno, en teoría no es tan así, pero con un tipo que es el mejor, ¿no es cierto? El que tiene el récord, y Ujú. tú correr esa misma carrera con él. A lo mejor lo ves pasar de vuelta, pero es algo que, por ejemplo, en el tenis no se da. Por más que yo Claro. quiera dedicarme al tenis, nunca me voy a topar a Djokovic, digamos, No, ¿no? mira que no, verlo desde ese punto de vista no me había pasado y efectivamente ha sido tu carrera, Claro, claro. La carrera va a ser la misma, tiempos obviamente van a ser claro. distintos, pero quizás también eso impulsa y motiva a hacerlo, decir, me vas a someter a esto. Además que hoy día, o sea, Chile cuenta con unas carreras famosas a nivel mundial. Sí. El otro día me tocó ir a un evento que se realizó, de hecho, el fin de semana pasado, que era una carrera de Merrell, la Sky Race Mountain, en La Parva. Entonces, Chile está nutrido maravillosamente a nivel de naturaleza, que permite Exactamente. también no solo realizar el deporte, sino realizarlo en un entorno maravilloso, como lo puede ser Valdivia, Pucón, hoy día mismo La Parva. Entonces, eh, Absolutamente. nada, bueno, y Rodrigo, para ir cerrando el capítulo, me gustaría eh, preguntarte un par de cosas que son más comunes, corrientes, y salir un poquito de lo que es la mentalidad deportiva, sino la mentalidad en general, que son estos temas que hoy día a las generaciones más jóvenes, y me imagino que te toca verlo con los alumnos, eh, se ven presentes, ¿cierto? Se le van presentando en la vida de los más jóvenes. Que es, por ejemplo, el estrés, manejar una mente un poquito quizás colapsada, manejar depresiones, manejar sufrimiento y todo este tipo de factores que van nublando un poco la conciencia y van afectando mental y físicamente a las personas. Habla un poco de cómo, y también a nivel muy breve, pero ¿qué le podrías recomendar y desde tu perspectiva profesional a estas personas que van sintiendo este tipo de colapsos mentales o estrés o depresiones? Mira, está muy relacionado con algo que también tocamos durante la conversación, que tiene que ver con el hecho de que hoy día estemos muy regidos por el placer, por lo que nos produce placer. Ujú. Y creo que la tecnología, lamentablemente, hasta un cierto momento nos ayuda, pero en otro momento nos complica. Y por ejemplo, tenemos adolescentes que yo siempre digo como en la cultura del WhatsApp, que llamo yo, que es la cultura de lo inmediato. Hoy día
¿no es cierto? Tenemos un WhatsApp que rápidamente hablamos y si no nos contestan en 30 minutos empezamos a mandar caritas y empezamos, o sea, Sí, y a veces menos tiempo, a veces uno es paciente con esperar, pero bueno, siempre está esperando que todo sea mucho más inmediato. Y esto, aunque tú no lo creas, lamentablemente se está traspasando mucho a distintos niveles, a decir, bueno, si acá hay una cultura de que yo le mando un mensaje a alguien y me tiene que contestar rápido, tiene que pasar esto con muchos ámbitos de la vida. En el ámbito del aprendizaje, en el ámbito del deporte es un problema para nosotros, porque los tiempos de formación se siguen manteniendo aunque la tecnología cambie. Aunque sí, Apple saque lo que saque o Mike saque los tiempos de entrenamiento son los mismos. O sea, entonces, claro, ¿cómo decirle al chico, ¿no es cierto? Oye, está bien, tecnológicamente hemos avanzado bastante y es todo más rápido, pero en el deporte todo sigue teniendo los tiempos que tienen. Entonces ahí cuesta a veces manejar temas de frustración, se frustran más rápido, sienten que no sirven rápidamente, que yo no sirvo como deportista, y ahí empieza a generarse todo eso. Y lo segundo un poco que lo anunciábamos es que toda esta tecnología acompañada de las redes sociales, por ejemplo como el TikTok, que genera mucha dopamina, hace que finalmente yo esté regido por tener esta situación de satisfacción inmediata. Estoy con un problema, qué sé yo, listo, me meto a TikTok, obtengo dopamina, me genera placer. ¿Y qué es lo que va pasando? Que finalmente yo no voy trabajando los problemas, los voy simplemente subsidiando o tapando a través de la generación de dopamina, de generar esta dopamina. Entonces finalmente tenemos efectivamente hoy día muchas personas que en el fondo eh, que a diferencia a lo mejor de los más viejos, ¿no? Digo, de lo que a lo mejor nosotros en un momento hicimos, era cuando nosotros teníamos un problema de ir, ver el problema, qué es lo que sería, qué sé yo. Ahora no, ahora es, en el fondo tengo un problema y realmente lo tapo con esto, con todo lo que me genera dopamina. claro. En el caso de la tecnología, en el caso de las drogas, del alcohol, en el fondo todas las situaciones que en el fondo funcionan bajo el mismo precepto. Entonces, ahí es importante un poco darnos cuenta de esto y por eso es que hoy día estamos retrocediendo un poquito, fíjate, estamos retrocediendo un poquito en el uso de las tecnologías, estamos diciendo que ojalá que los niños hasta los 13, 14 años no tengan teléfono, en los colegios se está prohibiendo, en el caso mío, por ejemplo, la universidad, los alumnos ya saben, ya también se los prohibí, entonces todo esto para de alguna forma entender que hay que volver un poquito a ciertas cosas que en el fondo hay que vivenciarlas. Y por eso un poco también se habla de esto de la generación de cristal, ¿no? Porque evidentemente son generaciones donde el problema no se resuelve, sino que se tapa. Entonces estamos mucho más expuestos a rápidamente, me siento mal, listo, pum, lo tapo con algo que me genera dopamina. Entonces ahí es donde tenemos un problema gigantesco y en el deporte, como te digo, nos está implicando bastantes problemas porque tiene que ver con esto, con que ellos sienten que todo se resuelve más rápido y el tiempo sigue teniendo, el deporte sigue teniendo los tiempos que tiene. Me acordaste con esto mismo de la inmediatez y de que las generaciones están cada vez más, ¿cierto? Cercanas a esta dopamina que es con el mismo TikTok, los Reels, que uno Claro, ni 10 segundos lo satisfacen. exacto. Con también, y muy conectado a eso, que sumado a que uno está expuesto a toda esta luz y inmediatez, lo hace de repente de noche. Y que fue un tema que no tocamos, pero que también me interesa mucho que quede aquí en el capítulo, que es la importancia del descanso, la importancia del dormir, la importancia de apagar un poquito la estimulación de repente un aparato móvil a, previo al dormir o al descanso, porque el cerebro me imagino que también tiene que someterse a un descanso para poder funcionar el otro día. Habla un poco de eso antes de ir cerrando el Sí, capítulo. o sea, el cerebro técnicamente no descansa nunca. Lo que pasa es que cambian los niveles de actividad y eso hace que obviamente pueda regenerarse. Pero aquí viene algo que tú decías que es muy importante. En la noche es el momento por excelencia donde se consolidan los aprendizajes. Es decir, todo lo que estamos hablando hoy día, que estamos aprendiendo, se va a consolidar esta noche. Si nosotros no dormimos adecuadamente, nos vamos, no sé, de carrete, qué sé yo, y después nos acostamos a las 4 y después nos levantamos a las 7, qué sé yo, no consolidamos el aprendizaje. Entonces esto es muy importante, porque yo justamente hoy día hablaba con los alumnos de la universidad, les decía que hay una corriente un poco que hablaba de las 5 AM, ¿no? Este grupo de las 5 AM, qué sé yo, que está muy bien, que tenía una idea clave, que son 2 horas que son súper productivas porque no te molesta a nadie, qué sé yo, pero ojo, si eso va a empezar a interrumpir tu sueño, y eso significa que en vez de dormir 6, 7 horas, vas a dormir 4 porque tienes que levantarte a esa hora, porque no nos sirve. Uh -huh. En la noche se consolidan los aprendizajes, por eso es muy importante el hábito del dormir y descansar. Y ahí queda también, porque no quería dejar pasar esa oportunidad de remarcarlo, el descanso. Y también a raíz de que estábamos hablando del celular, que estamos
o sea, y me incluye en la generación que está constantemente con el uso del celular y antes de dormir. Yo intenté este año eliminarlo y creo que me ha funcionado bien el eliminar el uso del celular después de cierta hora del día, a no ser que me toque hacer algo muy importante, pero Claro. no, después de cierta hora apagarme, tener una buena alimentación, en mi caso suplementarme con magnesio y poder someterme a un buen descanso para el día siguiente funcionar, que el cerebro tiene una capacidad tremenda de funcionar y de realizar cosas a una máxima intensidad. Correctamente. Y bueno, para cerrar el capítulo también, Rodrigo, me gustaría que pudieses contarme cómo ves este año a nivel personal, a nivel Mm. deportivo, qué cosas se vienen y también compartirles a las personas dónde pueden seguir encontrando tu información, seguir encontrando, entiendo que has escrito libros, todo esto que hemos hablado es solo una pizca, una presentación de toda tu carrera, así que por favor cuéntanos también un poco más de esto. Bueno, efectivamente, a nivel profesional, bueno, yo en este momento sigo trabajando, bueno, con deportistas en forma individual. Sigo dando muchas charlas. En el fondo esto es un tema que he ido desarrollando ya desde el año pasado, sobre todo después de mi salida de la selección chilena. Sigo un poco fortaleciendo el tema de las charlas. Y este año pude ya empezar con esto que conversábamos, con la flexibilidad de los tiempos, de poder entrenar mucho más. Entonces ya corrí los 21K de Valdivia, la media maratón de Valdivia. Ahora estoy programado para correr el día 29, acá la media maratón de Viña. Luego tengo en Santiago la MDS, que también corro 21 kilómetros. Y de ahí, bueno, algunas otras carreras más pequeñas entre medio. Está la media maratón en Concón y ahí me tiro ya definitivamente para la maratón de Buenos Aires el día 20 de septiembre. Eso por lo menos en términos de lo que está planificado en términos deportivos. Y bueno, yo como te comentaba al principio, siempre en mi característica de divulgador, sí, yo tengo las redes, bueno, mi única red que tengo, que es la red de Instagram, es Rodrigo Cagua, @RodrigoCagua, y ahí siempre voy entregando algunos contenidos que pueden ser muy útiles para todos, ¿no? En términos de esto que hemos conversado hoy día, de cómo trabajar un poco más este tema del cerebro, etcétera, y cosas como... Y a veces hacemos una aplicación de contenido, algún hecho que ha ocurrido en el deporte, lo tomamos y lo explicamos, esto puede suceder porque, qué sé yo, entonces es bien como entretenido a veces tener esa posibilidad. Así que eso es un poco lo que se viene para este año. Maravilloso, queda ahí efectivamente la invitación a todos los que han llegado a este punto. Y Rodrigo, la última pregunta de Bungalow, que ya en estos 9 capítulos se ha hecho, y este siendo el 10º, es ¿cómo estás actualmente? Bueno, la verdad, muy feliz. Siento que he podido buscar una actividad, o sea, a ver, lo voy a decir bien, digamos que evidentemente mi salida de la selección no fue muy positiva en términos de que no logramos un objetivo y fue como con... Entonces evidentemente tocaba que había que hacer algo que pudiera como revertir esa situación, por lo menos lo hablo de lo personal, ¿no? Creo que esa situación permitió que yo pudiera decir, bueno, vamos por otros objetivos distintos, cambiemos un poco, cambiemos el switch, ¿no es cierto?, Como a lo nivel habíamos hablado en cerebral. el capítulo. Exactamente. Y creo que aquí es importante que uno pueda encontrar esto, que de repente cuando hay algo que por ahí no se pudo, decir, bueno, vamos por este otro o hagamos esto otro y hagamos... Bueno, entonces pude encontrar, porque justo coincido que yo retomé, digamos, full el tema del correr, más o menos como en noviembre del año pasado, lo retomé a full, ya con planificación, entrenamiento riguroso y qué sé yo. Entonces ha resultado bien atractivo, creo que me ha cambiado muchísimo la vida y estoy disfrutando un poco también de estar en un lugar que para mí es, como lo dije anteriormente, el mejor lugar del mundo, que es acá en Concón, y siento que es un lugar que me permite totalmente hacer lo que a mí me gusta, que es esto. Más de acuerdo no puedo estar y se ha evidenciado. La verdad es y lo más valioso creo del capítulo y en realidad de tu carrera es que todo lo que narras se ve aplicado en tu vida y en las mismas personas a las cuales te ha tocado trabajar, la misma selección chilena y muchos otros atletas de élite y hoy día también con tus alumnos que estás formando en la universidad. Así que nada más que agradecerte por haberte tomado este ratito de comentar y de compartir un poco tu mundo. Para mí es muy importante que esto se siga compartiendo y que se siga entregando información de valor para las personas Ujú. que efectivamente no necesitan ser el mejor del mundo para poder entregarle una fortaleza y un cariño al cuerpo que es tan importante, que es el templo, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Hoy día uno se somete a
tremendas, y ya lo hablamos con el celular, pero se somete a todo tipo de interacciones de distintas partes, de inmediatez, y eso estresa efectivamente al cerebro, por lo que es importante controlarlo y entrenarlo. Así que, Rodrigo, nada más que agradecerte. Si quieres decir algunas palabras, la cámara es tuya. Bueno, nada, pues agradecerte la invitación. La verdad que siempre a mí me encantan este tipo de conversaciones porque uno permite, más allá de que sean unas charlas que de repente uno tiene que un encuadre, que uno permite hablar incluso de cosas más personales. Así que agradecerte la invitación y nada, yo a disposición para cuando quieran. Ahí dejamos hartos temas entreabiertos, así que Sí, se pueden cerrar cuando tú quieras. Y, y nada, pues muy contento y animar a la gente que hoy día tenemos mucha información. eh, de cómo estar mejor. Y esto no solo del ejercicio, no solo de la salud mental, sino que también de todo lo que tiene que ver con la alimentación, los suplementos, que hoy día tenemos tanta información de cosas que como nos ayudan. Entonces, invitar a la gente a que de repente salgamos un poquito más y tomemos lo que está al alcance para poder estar mejor. No digo ser más felices porque eso ya, pero sí estar mejor. Y creo que ahí es donde tenemos que invitar a la gente claramente. ahí queda, pues todos invitadísimos a sentirse mejor y a trabajar de manera muy consciente en cada uno de nosotros, que finalmente, si bien el cerebro es bien egoísta, creo que también se le puede dar una concepción positiva a aquello. Así que nada, agradecido, y que nada, la gente esté conectada porque definitivamente se va a venir una parte 2. Así que muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias a ustedes.